¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a explicar lo que es una investigación transaccional y vamos a ver las características que este tipo de investigación no experimental tiene. Entonces, recordemos, aquí estamos viendo investigación no experimental. Como vimos rápidamente en el video pasado, un diseño transaccional son investigaciones que recopilan datos en un momento único. Investigaciones que recopilan datos en un momento único. Y su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un solo momento dado. Es decir, esto es como tomar una especie de fotografía de ese momento. Entonces, aquí queremos describir, queremos escribir variables y también queremos ver la interrelación de esas variables. Escribir variables y su interrelación. Por ejemplo, algunos ejemplos de esto sería evaluar el estado de los edificios de un barrio o una colonia después de un terremoto. Evaluar ejemplos. Evaluar estructuras. Otro ejemplo sería analizar el efecto que sobre la estabilidad emocional de un grupo de personas provocó en lo inmediato un acto terrorista. Eso también sería datos en un solo momento del tiempo. Sucede ese acto terrorista y analizamos qué efecto tiene sobre las personas. Y como les digo, en este tipo de experimentos, la recolección de datos ocurre en un solo momento. Una sola recolección de datos. Y los diseños transaccionales se van a dividir en tres tipos. O sea, la característica básica es esta única recolección de datos, pero esos diseños transaccionales se van a dividir en tres. Entonces, este diseño transaccional se divide en tres tipos. Tres tipos, que son los siguientes. Esos tres tipos son exploratorios. Van a ver que es un poquito también de las clasificaciones que habíamos visto anteriormente en los alcances. Exploratorios se van a dividir en descriptivos, exploratorios, descriptivos y correlacionales o causales. Correlacionales, causales. Es decir, a veces solo se ve la correlación y a veces también se ve la causa entre causa y efecto. Entonces, vamos a explicar un poquito qué nos referimos con diseños transaccionales exploratorios. Entonces, solo para recordar, aquí voy a poner que todos son transaccionales. Los diseños transaccionales exploratorios, su propósito es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento o una situación. Aquí queremos comenzar a conocer. Como ya habíamos visto en los tipos de alcance de una investigación, es cuando no hay datos suficientes, no hay mucha investigación previa, entonces estamos partiendo casi desde cero. Entonces queremos comenzar a conocer ya sea una variable, un conjunto de variables, una comunidad, un evento, una situación.
y se aplica a problemas de investigaciones nuevos o pocos conocidos, ah, y además constituyen preámbulo para otros diseños. Entonces, esto se aplica cuando hay poca o nula investigación previa, cuando es una investigación nueva. Un ejemplo de esto sería, vamos a poner como ejemplo, unas investigadoras que pretenden obtener un panorama sobre el grado en que las empresas de una ciudad contratan a personas con capacidades distintas. Entonces, estas investigadoras quieren saber qué tanto se contratan a estas personas con capacidades distintas y comienzan a investigar, comienzan a buscar la literatura previa, documentos, etcétera. Por ejemplo, buscan en los archivos municipales y encuentran muy poca información, acuden a las cámaras empresariales de la localidad y tampoco descubren datos que sean útiles. Y entonces, como hay poca información previa, inician un sondeo en las organizaciones productivas de su localidad, haciendo algunas series de preguntas a los gerentes de personal o de recursos humanos para, pues, recolectar esos datos, recolectar esa información. Entonces, ahí no encontraron información previa, entonces comienzan a indagar, comienzan a un sondeo en estas organizaciones y al explorar la situación logran formarse una idea del problema que les interesa y sus resultados son exclusivamente válidos para el tiempo y el lugar en el que fueron efectuados ese estudio. Entonces, ese sería un ejemplo de diseño transaccional exploratorio. No hay información previa, entonces hay que partir prácticamente desde cero. Se busca esa información, en este caso del ejemplo, a través de encuestas, de preguntas, y a partir de ahí se comienza a formar el proyecto de investigación completo. Y bueno, esto como estamos hablando de transaccionales, eso aplica para ese punto de tiempo en el que se hizo esa recolección de datos. Ok, entonces ahora vamos a pasar a los diseños transaccionales descriptivos. Estos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población y son estudios puramente descriptivos. Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población y son estudios puramente descriptivos. Y en este tipo de diseños, el procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, comunidades, etcétera, y proporcionar su descripción. Cuando, cuando establecen hipótesis, las hipótesis también son descriptivas, es decir, de pronóstico de una cifra. Entonces aquí estamos ubicando una variable en un grupo de personas, ubicar una variable en un grupo de personas, en una población. No tiene que ser un grupo de personas, puede ser un grupo de objetos, etcétera. El caso es ubicar una variable en una población y describirla. Describirla. Es decir, no estamos viendo la relación entre una y otra variable, simplemente vamos a describir una variable, como ya habíamos visto en el caso de los alcances descriptivos. Si se establece hipótesis, si hay hipótesis, esta es descriptiva también.
descriptiva, es decir, de pronóstico de una cifra o valores. En ciertas ocasiones, el investigador pretende realizar descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas u otros seres vivos, objetos, comunidades o indicadores. También puede ser este tipo de investigación de comparación entre grupos, comparación entre grupos. Por ejemplo, un investigador que desea describir el nivel de empleo en 3 ciudades. Entonces, ese ejemplo, describir de empleo en 3 ciudades. Obviamente habría que decir cuáles son esas 3 ciudades si vamos a hacer una investigación de este tipo. Pero pues aquí lo que estamos comparando es ese nivel de empleo entre esas 3 categorías o grupos que son esas 3 ciudades distintas y solo estamos describiendo, no estamos viendo la relación que tiene el nivel de empleo con alguna otra variable, simplemente estamos describiendo. Otro ejemplo de esto sería una investigación para evaluar los niveles de satisfacción de los clientes de un hotel respecto al servicio que reciben. Es decir, en este ejemplo, no busca evaluar si las mujeres están más satisfechas que los hombres, ni asociar el nivel de satisfacción con la edad o con los ingresos de los clientes. En ese segundo ejemplo, solo queremos describir el nivel de satisfacción de los clientes de un hotel. No estamos relacionándolo con otras variables. Eso es todo lo importante aquí en los descriptivos. No vemos la relación de las variables, solo describimos alguna de esas variables. No se investiga relación. Y bueno, entonces en estos no investigamos la relación entre variables, a diferencia de los estudios transaccionales o relacionales causales. Aquí sí vamos a investigar la relación entre variables. Estos diseños describen relaciones entre 2 o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Como son transaccionales, todos estos son en un momento determinado. Este sí describe relación entre variables, entre categorías, entre conceptos. Este sí va a describir la relación que hay entre esas variables. Los diseños correlacionales causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin presentar sentido de causalidad o pueden también analizar esta relación de causalidad. Entonces estos pueden ser simplemente correlacionales o causales. Eso también ya lo vimos en la parte de los experimentos. Las correlacionales solo es la relación entre variables y en las causales estamos buscando una causa y efecto entre esas variables. ¿Cuál de esas variables va antes? X, causa, Y. Acá, pues, X se relaciona con Y. No sabemos si lo causa o no. No nos interesa. En el caso causal, sí nos interesa qué cosa causa qué otra cosa. Un ejemplo de este tipo de investigación es un estudio que pretendiera analizar quiénes compran más en las tiendas de una cadena departamental,
los hombres o las mujeres, y de qué edades, perfiles socioeconómicos pertenecen cada uno de estos grupos. Entonces, esta sería una investigación correlacional porque asocia el nivel de compra con género, edad y nivel socioeconómico. Entonces, ese sería un ejemplo. Estamos relacionando el nivel de compra con género, con edad y con nivel socioeconómico. Estamos relacionando variables. Ok. Entonces, esto que les acabo de decir lo podemos condensar como sigue. Los diseños transaccionales correlacionales describen relaciones entre dos o más categorías, describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. En un momento determinado, ya sea en términos correlacionales o en función de la relación causa y efecto. En un momento determinado, y como les digo, puede ser en términos correlacionales o en términos causales, cualquiera de los dos. Estos diseños pueden ser sumamente complejos. Cuando establecen relaciones causales son explicativos. Entonces, como les digo, son correlacionales o causales. Si en el caso de que sean relaciones causales, de que expliquen relaciones causales, van a tener un alcance explicativo, como ya vimos en los alcances de las investigaciones. Su diferencia con los experimentos es la base de la distinción entre experimentación y no experimentación. En los diseños transaccionales correlacionales, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad o suceden durante el desarrollo del estudio y quien investiga los observa. Entonces, es explicativo, estas causas y efectos ya ocurrieron. Causas y efectos ya ocurrieron o podrían estar ocurriendo durante el proceso de investigación. Y estos son no experimentales. En el caso, como ya habíamos visto antes, en los diseños experimentales, modificamos intencionalmente provocamos una causa, modificamos una de las variables. Modificamos X, la variable X, y vemos el efecto aquí. En los no experimentales, pues no podemos hacer eso. Simplemente observamos la causa y el efecto de que ya ocurrieron. Y bueno, en todos los estudios, no importa si son experimentales o no, la hipótesis, perdón, la posible causa la establece el investigador de acuerdo con su hipótesis. Entonces, en estos causales, la posible causa la establece el investigador con la hipótesis. Es decir, en ambos casos, ya sea experimental o no experimental, el investigador propone una hipótesis de cuál es esa posible razón para esa relación entre variables. La diferencia es que en el no experimental, esas causas y efectos ya ocurrieron, hay que revisar los datos de ese fenómeno que ya ocurrió y entonces revisar si la hipótesis se cumple con base a eso. Y en los experimentos, pues nosotros estamos haciendo la modificación de alguna de esas variables. En los estudios transaccionales o relacionales causales, la causalidad ya existe, como les digo, esto ya ocurrió,
la causalidad ya existe, pero el investigador es quien determina su dirección y establece cuál es la causa y el efecto. Es decir, el investigador determina si X causó Y o si Y causó X. Y eso lo hace para establecer un nexo causal. Y para establecer ese nexo causal, para establecer esa relación de cuál variable afecta a la otra, las variables independientes deben anteceder en tiempo a las dependientes. O sea, para poder establecer, pues X tuvo que haber sucedido antes que Y, si no, no puedo decir que X sea la variable dependiente. Por ejemplo, en la relación entre el nivel de estudio de los padres y el interés por la lectura de los hijos, es obvio que la primera variable antecede la segunda. Y entonces tenemos primero, para establecer ese nexo causal, las variables var independientes deben anteceder a las dependientes. Inciso B, debe existir covariación entre las variables independientes y dependientes. Se debe haber si cambia X debe cambiar Y. Debe existir como les digo, si cambia X, tiene que cambiar Y. Cambia X, Y también debió cambiar. En este caso de los no experimentales, si cambia X, digo Y también debió cambiar porque es algo que ya sucedió. En el caso de los experimentales, pues nosotros hacemos la variación de X para ver si Y cambia. En este caso tenemos que analizar lo que ya sucedió para ver si cuando cambió X, Y también cambió y revisar nuestra hipótesis en base a eso. Y C, la causalidad tiene que ser verosímil, causalidad verosímil. Esto también ya habíamos visto en el caso de los experimentos. Por ejemplo, si decidimos que existe un vínculo causal entre la nutrición y el rendimiento escolar, resulta lógico que la primera es la causa de la segunda, pero no a la inversa. Entonces tenemos que buscar relaciones causales que hagan sentido con los conocimientos previos que tengamos sobre ciertos aspectos que vamos a investigar. Ok, entonces esto es todo en general con respecto a este tipo de investigaciones no experimentales, transeccionales o transversales en las que se recolectan datos una única vez. Y bueno, ya vimos que lo podemos dividir en tres tipos: descriptivos, correlacionales o exploratorios. En el siguiente video vamos a ver el otro tipo de investigación no experimental, que es la longitudinal. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí.